Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio del podcast, ¿no? Ya En la van casa de lo 3 sutil. de la Casa de lo Sutil. Y hoy queríamos compartir un poco el proceso personal, ¿no? Eh, de dónde viene, o sea, de dónde viene nuestra historia, ¿no? Cómo empezamos bueno, pues a sentir cosas en nuestra infancia, cómo, bueno, esas cosas se cerraron, se volvieron a abrir, cómo ha sido todo eso. Entonces, yo creo que vamos a hacer este podcast así con un poco de entrevistas, si te parece. Yo te pregunto y tú me Venga, preguntas, y genial. así, bueno, pues nos vamos conociendo también en ese. Entonces, para mí la primera pregunta sería, ¿cuál fue la primera vez? ¿O tú eres capaz de reconocer el primer momento en el que dijiste, uy, no estoy sola, por ejemplo, o estoy sintiendo algo que no entiendo, ¿no? Yo sí que recuerdo de pequeña el sentir presencias en mi cama y sentir mucho miedo. Y sentir ahí mucha gente, incluso también tener sueños de cosas que iban a suceder, Mm. saber cosas que van a pasar o tener certezas con ciertas personas. Pero como, claro, nadie estaba ahí acompañando esa parte, pues ¿Tú se lo contabas a alguien? había cosas que sí, eso claro, se consideraba como miedos, ¿no? De niño, miedos nocturnos, miedos a la oscuridad o cosas así. Pero sí se lo contabas. Sí, sí, sí. Mm. Luego yo creo que lo dejas de contar ya, bueno, Sí. soy una pesada y yo creo que ya lo ¿Y en dejé de algún contar. momento eso pasó, eh, a- o sea, desapareció? ¿O en tu vida, por ejemplo, ha habido algún momento en el que tú digas, me he apagado y esto lo he medio apagado o no? Yo creo que del todo nunca. Lo Del que todo. pasa es que te crees realmente, te llegas a creer que eso es, pues eso, lo que te han dicho, que es simplemente un miedo, que simplemente tienes pesadillas o que duermes mal o que lo que sea y ya está. Sí que cosas de día, fíjate, esas me las validaban más. Sí que pues he sentido que mi abuela estaba aquí o he sentido que esto es una señal de mi abuela. Si encima venía de mi abuela, Ah, ahí estaba la ahí clave. había. Ajá. Entonces, yo creo que sí que apagarlas del todo no, porque había en esa parte por lo menos cierta validez. Ujú. Mm, Y eso estamos hablando de la niña, de la niña, sí. ¿vale? Y la niña se hace adolescente y entonces empieza a tener círculos de amistades, y en el círculo de amistades esas cosas podían entrar en las conversaciones, por ejemplo. Bueno, algo, un poco, pero algo sí, igual sí. De yo sí que he sentido que mi abuela está conmigo o ese tipo de cosas que sí que las que más me validaban a lo mejor en las que Era. luego yo me atrevía a compartir más, sí, quizás sí. Y tú, a ver, cuéntanos, tu niña María. Pues mi niña, yo creo, vamos, no, yo creo no, seguro, empezó cuando se murió mi madre. Ahí, ese es el momento. Tampoco tengo ningún recuerdo anterior, con lo cual no podría hablar de nada, pero a partir de los 5 años sí que, claro, empecé a hablar con mi madre. De hecho, la sentía. A veces había momentos en los que no sabía si estaba despierta o dormida. Tenía momentos de. Pero era muy curioso porque ahora ya con lo que sé y con lo que veo en la actualidad, sí es verdad que era ella. O sea, porque no es que la viera como una persona normal. O sea, había una silueta, había unos colores. De hecho, su pelo cambió de colores. Hubo un tiempo en el que cambió de colores, ¿no? Entonces yo diría que fue ese momento en el que empecé a sentir cosas, ¿no? Y también había mucho miedo. Nunca lo compartí. De niña, de hecho, no, yo no había nadie ahí fuera tampoco con quien compartirlo, o sea que no podía hablar de esto con nadie y no lo compartí nunca. Después tenía mucho miedo por la noche Mm. y después ya sí que un poquito más adelante, la parte de ya 12 años, una cosa así, ya sí tienen la manía de sentarse en la cama. O sea, es Mm. como, eso era acostarme y digo, así, se ha sentado alguien ahí. Tampoco lo contaba, eso tampoco lo contaba. Lo único que yo conté en su momento a mi familia fue que vivíamos en una casa antigua y yo recuerdo estar, había muy poca, éramos muchos en casa, entonces era muy difícil estar sola en casa, ¿no?
Pero bueno, había uno de esos momentos y recuerdo estar estudiando, ya era más grandita a lo mejor, ¿eh? Y estaba estudiando en la mesa del salón y la casa era de 2 plantas, entonces yo tenía arriba 2 habitaciones, ¿no? Pues estar estudiando y de repente oía como la película esta de la escalera de la pelotita, tal cual, oía así como una pelotita que corría, como algo que corría por el suelo de arriba. Entonces cuando yo estaba con la mirada hacia abajo, oía la pelotita, paraba y la pelotita, lo que quiera que fuera, porque no sé si era una pelotita, se paraba. Wow. Volvía, se paraba. Esa, una de las veces, recuerdo subir arriba, muerta de miedo, realmente, pero bueno, yo soy muerta, yo me puedo morir de miedo, pero soy valiente. Yo digo, yo tiro para allá. Y entonces subí y empecé a mirar por todo el suelo de la habitación. No había nada en el suelo de la habitación, no había pelotitas ni había nada. Entonces cogí mis cosas y me piré. Ay, madre. Y eso lo conté porque como era una casa antigua, sabíamos de alguien que había vivido ahí y entonces le pusimos hasta nombre, porque claro, yo, joder, no me acuerdo cómo lo llamábamos, al fantasma no sé qué, porque claro, era la pelotita, era sentarse en la cama, o sea, yo ir Todo en la misma casa. todo en la misma casa. Yo estaba abajo y se oían cosas, ¿no? Me oía como eso, como sentarse en la cama, como caminar por el piso. Uf. Y una de las veces también recuerdo que yo teníamos un perro en casa, yo estaba sola y estaba el perro no podía entrar en casa, ¿no? Pero yo dije, voy a hacer una comprobación, ¿no? Entonces le dije al perro que entrara. Yo en ese momento estaba sintiendo que había alguien en la parte de arriba y entonces el perro entró para adentro, había una escalera de caracol que separaba el piso de arriba y abajo, y el perro entró, se quedó así mirando para arriba para el este y ya se ¡fum! Y sale corriendo a toda leche de casa. Y no sé, yo cogí todas mis cosas y detrás del perro. Digo, si tú no entras, yo tampoco. Y me piré. Entonces yo recuerdo, yo eso sí que lo contaba, pero bueno, se reían de mí, tal, bueno, se reían de mí que yo era gracioso, el fantasma de no sé qué, tal, hasta que me acuerdo que una vez, una noche, una hermana mía, no sé qué le pasó, también escuchó algo y se levantó y cuando llegó a la habitación no había nadie, ¿eh? Y entonces volvió y como que me dio un poco de, pues mira, yo también he escuchado eso, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, eso es lo único que yo he podido contar, ¿no? Porque después sí que recuerdo yo tener, pues eso, a lo mejor certeza sobre cosas o sea, ver a través de las personas que cuando se me ocurría a lo mejor compartirlo, lo que recibía no era nada bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces, o sea, decidí callarme. Yo sí que creo que ha habido un momento en el que dije, bueno, lo que yo percibo mejor me lo callo porque no, y porque tengo tanto miedo que tampoco sé qué hacer con esto. Pero ¿y Entonces, tú sabías que Alfonso era se real? llamaba. Alfonso. Se llama el fantasma. O sea, ¿tú realmente creías que era real o creías que te lo estabas inventando? No, no, yo nunca creí que me lo estuviera inventando. Ah, bueno, Nunca. No, 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 no. No, pues no. bien. Era Alfonso. Lo que pasa es que me daba miedo. Bueno, pero yo sí, ¿eh? Yo realmente sí que llegué a creer que, bueno, pues eran mis pesadillas, mi tal, pero y que, bueno, yo de alguna manera... Yo lo de no, bueno, y ni tampoco, ¿eh? No, yo sí que pensaba que era real. Sí, sí. Pero me daba miedo. Sí, hombre. Y en la facultad también me junté con 2 personas que también eran así muy brujitas y les gustaba mucho todo eso, y entonces ahí hubo como una especie de boom también de leer las cartas, por ejemplo, que era nada, la baraja española, y yo canalizaba, pues, decía lo que me venía, pero lo hacía como un juego, lo empecé a hacer como un juego y era tal, y decía, anda, mira, pues sí que resuena, ¿no? La otra persona que no la conozco de nada le empieza a contar sus movidas y su vida y tal, y a la gente le hace gracia, y salía de fiesta y me decía, María, las cartas, a ver las cartas. Pero también hubo un momento en el que me superó, tía. O sea, era entrar en los sitios y sentir miedo, sentir cosas y sí, fuera. Y lo cerré durante un montón de años, lo que tú dices, o sea, que hay cosas que no puedes cerrar. Sí, no las cierras del todo. Pero no, Que... no la vi, claro, o sea, ha habido como momentos de mucha intensidad y como no sabía cómo gestionar todo eso, pues por ejemplo mi madre, recuerdo en esa casa de Alfonso, ya mucho mayor,
ya estaba trabajando, de hecho, recuerdo mi primer trabajo, hubo un momento en el que ya era más consciente a lo mejor del trabajo con la madre y tal, que, que todavía ella estaba conmigo, porque yo la sentí durante mucho tiempo y o sea, la visualicé casi como su... Pero a veces era como esto que veo yo cuando le digo a la gente, que digo, tienes muchos seres bonitos alrededor y es como transparente, pero al mismo tiempo tiene consistencia, así. Sí. Y quería hacer algo, quería hablar con ella y entonces como que lo hice un poco más así consciente, estaba sola también en casa y la vi, o sea, estaba la silueta sentada en el sofá al lado mío y hablé con ella y no sé, como intentando, eso lo he hecho más veces todavía porque el trabajo ese es un trabajo de por vida casi, yo creo, ¿no? Pues ese fue como un clic más y ahí ya tenía 20 y pico. Esa vez no me dio miedo ninguno, porque era algo que yo estaba haciendo porque quería, ¿no? Consciente, Y era mi madre, entonces claro. no me daba miedo, ¿no? Pero los otros me daban miedo, porque Mm, mm, no sabía si era bueno o malo y no... Con quien poder compartirlo, pues esas amigas en la universidad. mm. Pero hablaban de cosas feas también, ellas también tenían unas experiencias que también les daban miedo, entonces yo no encontré en su momento a alguien con quien compartir esto y que no me diese miedo, Claro, yo ¿sabes? creo que te quedas con la parte que más asusta, ¿no? Sí, Y como sí, encima lo vives con miedo, pues atraes también un poco más eso. sí. Sí, yo creo que sí. No desde la curiosidad, a lo mejor como ahora, que igual, pues ahora entro en un sitio como entraba en ese momento y siento cosas y, mira, Mm, pues eso, no estamos solos o este sitio me da buen rollo, no me da buen rollo, pero ya está, pero en ese momento eran sensaciones como incómodas y no. mm. Entonces sí siento que hay una parte que cerré Sí, sí, yo creo que también. por no encontrar con quién compartirlo. Y realmente se ha abierto, bueno, otros años más adelante me pasó también otro episodio que fue surrealista. Fue la primera vez que vi a alguien, o sea, de ver o sea, yo estaba convencida de que había una persona ahí, pero como yo pensaba que era una persona de verdad, que alguien de la casa estaba en esa habitación, pues no sentí nada, ni miedo ni nada, sino yo estaba con mi hijo y estaba viendo a la persona en la otra habitación. Pero después resultó que cuando contamos a las personas de la casa y vimos dónde estaba cada una en ese momento, allí no había nadie, supuestamente. Y entonces dije, pues yo. Pero la explicación fue, no, pues era el reflejo, digo, ¿el reflejo de dónde? De la casa de enfrente que está a no sé cuántos metros y ya se ha reflejado alguien y se ha metido en la habitación. O Sí, sea, sí. la explicación no hubo validez, pero para mí fue como, qué curioso. Mm, Cuando no le estoy poniendo el foco realmente y no creo que es algo que no está vivo, por decirlo de alguna manera, yo no siento miedo y entonces ahí me permito, mm. pero si no, Había miedo ahí. había miedo, sí. Yo sí que recuerdo o sea, de las cosas así como que más recuerdo con 20, no sé, 20 y pocos años tendría, que tenía un diario de mi abuela que se llamaba como yo. Y yo lo tenía ahí como oro en paño de, pues no lo voy a sacar hasta que no sepa lo que escribir. Y un día lo saqué pensando, voy a escribir sobre pues mi vida ahora, mi pareja de ahora. Y lo dejé ahí apoyado y me fui a trabajar. Y con la idea de escribir al día siguiente. Y esa misma noche, de una manera súper extraña, descubrí que mi pareja de ese momento me estaba engañando. Y para mí fue como, wow, o sea, en el momento en que yo sacaba el diario de mi abuela para escribir, se ha desvelado todo. De una manera además extrañísima, rarísima. Y es como, vale, pues hay algo ahí. O sea, para mí sí que fue ahí una señal. Mm. Y ahí sí que yo lo conté y sí que se me validó. Y para mí ahí fue, pues igual sí que puede ser que... Pero yo pensaba que era solo eso, solo con mi abuela. Ah. Porque todo lo demás, Claro, porque a veces cuando hablas por una persona claro, fallecida de casa, esas cosas como que se reciben mejor, sí, yo creo. sí.
Lo que pasa que, bueno, lo de mi madre fue muy traumático, fue una historia que, claro, no era como para... No, Ya. no era un tema de hablarlo. Pero, por ejemplo, mi familia materna es tremenda, o sea, las mujeres de mi familia materna siempre han visto gente, o sea, y lo contaban de una manera totalmente natural, o sea, yo recuerdo ir a casa de una prima segunda, tercera, quinta, y yo llegaba allí, hola, tal, no sé qué, se mira, justo ahora acaba de bajar un hombre por las escaleras con un sombrero de estos de copa, así, tal, y ha pasado, ha cruzado la casa y se ha salido por la puerta. Y ella te lo contaba así. Y después me contaba, pues también, no, pues sí, ella, o sea, a mí me contaba porque yo le preguntaba, ¿no? Porque me parecía tan increíble, tan curioso. Y, pues sí, pues y en casa de la otra, pues estábamos también un día, las tres hermanas, las tres que son tremendas, pues, o sea, tremendas, de que tienen una percepción tremenda. Estábamos las tres sentadas y de repente, pues una le dice a la otra, ay, ¿desde cuándo tienes servicio? O sea, ¿o tienes una chica en casa? ¿Qué tal? O sea, yo no tengo a nadie. Dice, como que no, se acaba de subir una por ahí, por la escalera. Dice, pero lo que pasa es que, fíjate, llevaba como una cofia y una así Uh, como muy de época. O sea que de ahí te viene también un poco la cosa. Sí, 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 pero ellas lo hablaban, pero no le daban nada, nada. Ningún valor. No, así, y otra también, me contaron también otra historia de otro tío, de otro hombre también, no sé qué, que todas lo vieron, las tres lo vieron bajar, pero no, ya está, o sea, no, pues no, no tienes servicio, anda, pues nada, y seguían con la conversación. Qué graciosa. Y no le daba miedo, ¿eh? No, no, claro, estaba completamente normalizado. Pero lo veían, ellas sí que lo veían a lo mejor, que es lo que a lo mejor me pasa a mí a veces, que veo partes, no veo la persona completa, sino a lo mejor veo unas manos o veo o tal, pues esta veía a lo mejor los pies, ¿no? Veía como esa tal, o veía la cofia, o veía el delantal ese antiguo, veía bien el sombrero de copa, no exactamente a lo mejor toda la persona entera, pero sí algunas partes. Pero seguían con su vida, ya está, no, tampoco ni pensar ni de dónde viene, ni quién es esta persona, ni si Ya no, tiene algún mensaje para mí o no, o simplemente entró aquí, cogió una cosa y se fue. ya está. No, Bueno, hay un hombre que ha bajado la escalera y ya está. y ya está. Y tan tranquilamente. Bueno, oye, Sí, sí. Bueno, a mí me resultaba curioso y me resultaba una manera de mirar las cosas sin ningún tipo de miedo, la verdad. no sé, me gusta esa parte. Sí. Entonces, esa visión que tuve yo de esa persona también, así entera, es la primera vez en mi vida en la que yo no sentí miedo. Y ahí es Pero me cuando... convencí a mí misma de, no he sentido miedo porque, claro, como creías que era... Ah, y No, ahí es no, cuando porque... volviste ya. Ah, No, no. tampoco. No. ¿Y Yo cuándo? volví en el trabajo con la gente. O sea, viviendo aquí en Asturias y cuando empecé a tocar a la gente y a sentir cosas y a ver cosas y ha sido, no lo sé, como una cosa más orgánica, ¿no? O sea, de repente en un momento ya no siento miedo. Y ahí lo empezaste a hablar con alguien. Y ahí lo empecé a hablar con alguien, sí, pero bueno, con otros terapeutas, sí, con otras personas, por ejemplo, pues con una medium, o sea, pero que era terapeuta también, que estábamos en un programa, ¿sabes? En una formación, y entonces empecé a preguntarle a ella, oye, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Claro, porque esto antes era, vale, sí, siento cosas, no sé qué, pero es que ahora está ahí y me está mirando y digo, ¿qué se supone que tengo que hacer yo con esto, ¿no? Más lo externo, porque por ejemplo en el trabajo con una persona, si yo percibo algo, pues sí lo gestiono en ese momento, pero lo que a mí en soledad, en mi cuarto, en mi habitación, en mi casa, eso no sabía qué hacer, porque nunca lo había hablado con nadie, tampoco estas cosas, pues... Claro. Y entonces, bueno, pues esa persona me decía, pues mira, pues pregúntale, pues... O, oye, pues cuando me agobiaba, pues pon límites, tal... estas cosas. Pues
necesitas siempre a lo mejor una persona que haya pasado, como en todo en la vida, ¿no? Que haya pasado por ahí por ahí. y que te ayude. Pero para mí ha sido eso, de repente un día ya no tenía miedo. Pero si me hubiese fijado en todas las experiencias anteriores, mm, ni había validación, ni había, y lo que sí que había una validación por parte de las personas que estaban alrededor, eran más de miedo, menos estas cosas de mi familia que ni miedo, pero ni nada. Ya está, es como vivirlo desde una naturalidad, que está guay, o sea, es como Sí. que curioso, ¿no? Mm. Lo vivo con una naturalidad y estamos aquí y somos otras 4 más, pero tampoco pasa nada. O bueno, ellas contaban también otra que no sé qué, que si la tiraba de las escaleras a la otra. Oh. Bueno, que la había empujado alguien, sí, también había cosas un poco así más, Suculenta. sí, más suculentas, pero no sin más. Estas Bueno, cosas pasan y ya está. y ya está. Bueno, Sí, sí, desde normalizarlo también. sí. Mm. Mm. Bueno, sí está bien. Yo creo que bueno, que esto seguro que la gente a lo mejor que escucha el podcast y que se puede reconocer sobre todo en lo que a lo mejor te pasaba de niña o te pasaba de adolescente y que ahora, por ejemplo, las niñas de ahora o los adolescentes puede ser que tengan la suerte maravillosa de tener a alguien alrededor y si lo tienen, pues jolín, ¿no? Que vea todos esos miedos o que pueda acompañarlos, ¿no? Que puedan sentirse, y no solamente que a lo mejor puedan acompañarlos, porque yo digo, pues en tu caso a lo mejor tú lo contabas, yo en mi caso no lo contaba, pero eh, porque realmente en el fondo no había nadie que acompañara como entendemos o como ahora acompañamos a los niños y a las niñas, no emocionalmente. Sí. Quiero decir, para que tuviesen la confianza, o sea, yo pudiese haber tenido la confianza y de verdad haber dicho, sí que hay alguien ahí fuera que yo le puedo contar lo que me está sucediendo, no porque sea más místico, más sensorial o más tal, sino cualquier cosa, Sí, ¿sabes? sí, todo. Entonces, dentro de cualquier cosa, yo te comparto que aparte de que un niño en clase me hizo, porque tampoco eso lo compartía, que si me pasaba algo en el colegio tampoco eso lo iba a contar. Ya. Que no solamente porque fuese así, sino que no Sí, encontraba eso ahí fuera, pues no compartía ninguno, ¿no? Pero a lo mejor ahora sí. sí, hombre, es tener el espacio y Mm, que la otra persona también le dé validez a eso. sí, Y que no sea, pues eso, pues te lo estás imaginando, simplemente son tus miedos o... Porque son las dos cosas, porque yo sí que tenía la confianza de contar esa parte, pero no había a lo mejor el conocimiento o lo que sea de decir, bueno, pues es que sí, esto puede ser, puede pasar. mm, Que yo ahora, por ejemplo, sí que lo veo con mis hijas que me dicen, estoy viendo algo ahí y me lo comparten. eso. Claro. Que hay veces que es desde el ven y habla tú y quiero ayudar a ese ser, y otras veces es desde el dime qué tengo que decir para que se vayan. Bueno, pues maravilloso, pero es tener también esa posibilidad y esas herramientas. Mm, Mm, sí, tener a alguien ahí que pueda acompañar, sí, sí. claro, Pero claro, si no lo has tenido, pues eso, a lo mejor, pues simplemente, bueno, pues has cerrado entre comillas, porque es eso, tú eres quien eres y ya está, y sientes lo que sientes, pero hay cosas que sí, que a lo mejor si dices, no, yo esto no puedo con ello, no tengo, no sé qué hacer con esto y sí, claro. y bloqueo un poco las sensaciones hasta que ya vas encontrando el sitio en donde te sientas segura y puedas compartirlo, que en mi caso fue trabajando pues con otros terapeutas y claro, ahí ya sientes como ese acompañamiento, aunque a lo mejor la persona que Claro, tienes al lado ni siquiera perciba lo mismo que tú, pero da igual, ya tienes una compañía, ya ¿no? tienes a alguien, sí. Porque a veces validar a tus hijos no es porque tú tengas que ver y sentir lo mismo, sino No, es simplemente le doy valor a eso que estás sintiendo y podemos indagar sobre ello, a ver si te lleva a algún sitio o qué quieres hacer con esto, ¿no? O, eso es. por lo que dices tú, ¿qué quieres? ¿Hablar con ellos o no? O validar no solamente, ¿no? Porque estamos a lo mejor centrándonos más ahí, porque justo las dos, bueno, pues ese tema es interesante, pero que a lo mejor es una sensación, ¿no? Decir, no quiero entrar a este lugar,
Claro, o no quiero tocar a esa persona o a ese sí, animal, no, bueno, un animal menos, ¿no? A lo mejor, pero bueno, que estas situaciones que puede sentir el niño y que si le damos valor, pues bueno, pues no lo exponemos a lo mejor a algo que no, que está sintiendo que no, sí, sí. Yo en su también lo veo con cuerpo o los como... animales, con la conexión que tienen y Mm, el cómo hablan de igual a igual es porque están escuchando y se están entendiendo. sí, Pues eso también es importante validarlo. sí. Y no es como, ay, bueno, te lo estás inventando. Bueno, bueno, vamos a validarlo ahí. Y eso es lo que decíamos el otro día, que qué más da, pues si te lo estás inventando o no te lo estás inventando. Claro, O sea, yo siempre tengo la base de si no estás haciendo daño a nadie, pues ya está. sí, Déjennos en nuestra locura si es que estamos locos. total. Y ya está. Sí. No, y además, quiero decir, si tú siempre, o sea, de verdad que yo cada vez conozco más gente, que incluso gente que no se acuerde después se acuerda, que ha tenido siempre ese miedo y ese miedo al final se queda como ahí y te genera como unas angustias en tu vida de las que a veces no eres ni consciente y simplemente es porque estás percibiendo algo y no le das esa validez. O sea, yo hasta que no le di validez, hasta que no se murió mi perra y empecé a verla por todos lados y empecé a darle esa validez y esa cabida y empecé a decir, bueno, pues es que igual esto es real. Y empecé a leer y a informarme y a formarme y decir, ah, pues es que hago esto, resulta que hago esto y me formé además con una persona que me mostró es que estamos todos aquí y no tienes que tener miedo. Y atravesé ahí, me puse a hablar con todo el mundo, no dormí mejor, voy más tranquila a los sitios, si hay algo que me tranquiliza también sé lo que tengo que hacer, ¿no? Porque si lo estás apartando realmente es que estás negando una parte tuya tan Sí, grande que es que sí, no puedes estar tranquilo realmente. Y a veces no sabes ni por qué. sí, sí, sí. Además es que eso te da miedo, ¿no? Sí, sí, Ah, total. porque es malo, porque era como Claro, le das una connotación ahí como si fuera algo malo, ¿no? El otro día me preguntaba alguien así, o sea, directamente, pero es malo eso que tal. Malo ni bueno, es ahí, ya está. O sea, sientes unas cosas y ya está, le das eso, le das la entidad, el valor de que, bueno, estamos aquí todos, aquí hay muchas cosas, pero no, malas o buenas, o esa sensación que tenía yo de niña de, uf, qué miedo, o sea, qué miedo sí, de caminar por el pasillo, o sea, pero es que da igual las luces, o sea, es que da igual la oscuridad o no oscuridad, el no en la sensación de no estar sola y que eso fuese, lo traducía a miedo, ¿no? claro. Sí, sí. También, bueno, el cine, yo qué sé, Y cuando lo normalizas es que se vuelve todo mucho más... O sea, yo ahora digo, ay, ya no me apetece eso, es que hoy dejarme en paz, que no me apetece. mm, Y luego otros días dices, pues hoy sí. Y el otro día tuve un momento que la verdad bastante, no sé, me prestó mucho, como dicen aquí, que iba yo en el coche y dije, uy, hace tiempo que no me abro, que estoy un poco, ¿no? Como de, no me apetece ver nada ni nada. Y fue pensarlo, ahora cuando llegue a casa voy a hacer algo como para conectarme. Y en ese momento sentí una chica en el asiento de al lado del coche y fue como sorprendente. Además como que la vi bastante nítida, o sea, como y como que le pregunté, ¿no? De, ¿necesitas algo? No, solo quería ir escuchando a un sí, cantante en concreto, además, que a mí no me gusta, pero bueno, me da igual. Digo, pues vamos a escucharlo. Y fuimos escuchándolo varios trayectos y ya está. Y además luego después, al día siguiente, abrí en casa el ordenador y apareció una noticia de una chica que había tenido un accidente o no sé qué, y era ella y dije, ah, bueno, pues mira, mira, esto es nuevo, esto no me había pasado nunca de poder ver a alguien que luego encima puedas sepas comprar, quién es. Eso no, eso es la primera vez que me pasa. wow, Dije, mira, sí, sí, sí. Y que es que no, y dices, pues miedo ninguno, la pobre pues solo quería, bueno, pobre, digo yo, la muchacha solo quería estar ahí escuchando música en compañía y para como, sí. supongo que integrar parte de su viaje de alguna manera, no sé. Y ya está. No me contó mucho más. Pero ves, a ti también o sea, solo llega un momento en el que dejaste de tener miedo. Sí, ¿Eh? igual, pues yo creo que eso, cuando empecé a percibir a mi perra y demás, dije,
Y ya cuando me formé y tenía miedo, y yo era consciente de que tenía miedo, hasta que un día rompí la barrera y empecé a comunicarme con todos mis familiares y dije, bueno, pues si me comunico con mis familiares, ¿por qué no con más gente? Ya. Y empiezas a ver que sí, que hay veces que hay emociones pesadas, pero emociones pesadas como te puede pasar con el vecino, con tu primo Sí, o con tu amigo. sí. Y no quiere decir que sea nada que se te vaya a pegar o Ujú. estas cosas. Sí, sí, sí. Es que no te metas en berenjenales, Exacto. pues ya está. Pero sí que yo creo que tenemos que normalizarlo mucho más. Ujú. Mm. Pero no, por eso, no, te lo preguntaba porque, no, eso que he contado, yo aunque la primera era, pues, ¿no? En tu caso fue tu perra, en mi caso fue mi madre, aunque yo con mi madre no tuviese miedo, con todo lo demás sí. Yo no hice ese, ¿no? Ese salto de generalizar a... Yo creo que también es verdad que a lo mejor eh, claro, tu proceso con tu Hombre, perra la es, edad también. claro, ya llevas mucho tiempo percibiendo todas esas cosas, sí. Yo creo que es más como un trabajo personal Sí, hombre, ya me también. pilló una edad más adulta y también tuve acompañamiento, ¿eh? O sea, en ese momento en el que yo empecé a querer comunicarme con otras personas, yo ya estaba con una persona que me estaba acompañando en ese proceso, que yo sabía, bueno, si tengo algo, una cosa rara, puedo preguntar. Eso, Eso también es importante. eso, sí, 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 Luego ya sí. te atreves a empezar a investigar tú solo, Sí, pero sí. al Pero principio cuando abres del todo el melón, hay un momento que necesitas ese acompañamiento. sí, 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 yo sí. creo que sí. Eso es eso. Pero bueno, ¿qué es eso? Que es una cosa como, bueno, de repente un día llega tu momento y el miedo desaparece, ¿no? Total. Bueno, pues aquí nos conocen un poquito más, Sí, poquito bastante más, así como las en entrañas de esto. profundidad, Sí, totalmente. Y nada, bueno, sobre todo es que si alguno o alguna persona está viviendo o ha vivido algo de esto, se reconoce en algo, incluso a veces que aunque lo hayamos tapado, pero es como, "Oh, pues yo creo que a lo mejor podía ser, pues, y le sirve algo de esto, pues aquí está, ujú. esta ayuda. Pues hasta aquí hemos llegado en este episodio. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias.